Bueno, pues la buena noticia de esta semana, o de este fin de semana, mejor dicho, es que no ha habido ni incendio de contenedores, lo cual ya es casi un milagro, y tampoco al menos a la isla de Lanzarote ha llegado ni el sábado ni el domingo ninguna patera. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Dene, buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, muy bien Jorge, pero hay que decir que es verdad que ni han llegado pateras, ni se han quemado contenedores, pero tenemos una calima tremenda. Efectivamente, es lo que le iba yo a decir ahora, don Manuel, que es que estamos en tiempo de calima. Y es curioso porque, por eso digo lo de la patera, porque normalmente don Pedro Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El tiempo del este, que es el que está trayendo, de hecho, aquellos que tenemos alergia, pues ya tenemos problemas con la garganta, porque precisamente ya hay polvo en suspensión. Sí, ya estaba previsto, ¿no?, que hubiera patera y la verdad, las pateras, perdón, calima, y la verdad es que está siendo bastante intensa. Y bueno, es remediarnos un poquito con la buena noticia de que no viniera pateras en Lanzarote, porque ya bastante desgracia es la que llegó a Gran Canaria. Bueno, se trajo a Gran Canaria y, hombre, ya la tragedia la acumuló todo en esa patera, porque hay 30 fallecidos en la misma, ¿no? De hecho, no se han encontrado sino cuatro que venían en la patera, pero se sabe que ya venían 30. muertos. Y en este caso fue por Tenerife, creo, ¿no? Gran Canaria, ¿no era lo que estaba? Gran Canaria. Bueno, pues vamos a ver. Por cierto, que hoy ha sido también noticia, en este caso, Pedro Sanginés. Y lo ha sido porque varios medios de comunicación, sobre todo Canarias 7 también, pues publicaba como una especie de avance del sumario que se le sigue por el caso de la contratación de Ignacio Calatayud y la adquisición de su vivienda. Y ahora Manolo se ha dado un paso más y entonces ahora lo que quieren decir, aunque ahora oiremos a Pedro Sanginés, que le hemos preguntado, que esto realmente es que se han quedado sin caso y lo están utilizando simplemente mediáticamente cosas antiguas y cosas que ahora se han desvelado como fotografías que han cogido de su redes sociales. No redes sociales, de la intervención que hicieron. O de la tablet. De pendrive y de WhatsApp. Sí, realmente es una historia tenebrosa la que está pasando con Pedro Sanginés, sus vinculaciones con Calatayud, las denuncias y actuaciones del juez que está llevando el caso, que parece que le ha tocado la lotería con Pedro Sanginés, porque todos los casos caen allí, en el juzgado número 2. Realmente es difícil creer que en este caso no hay una judicialización clara de la vida política. En este caso, más que de la vida política, de la vida de un político, en este caso de Pedro Sanginés. Porque al mismo tiempo que determinados medios funcionan como altavoces de esas críticas, porque me sorprende porque estamos hablando de un político que no está ejerciendo ningún cargo de relevancia en estos momentos. Yo entendería y veo el atrevimiento periodístico cuando esas investigaciones se hacen contra el poder establecido. Pero cuando hay un ensañamiento, porque a mí me parece que llega a esos momentos, porque se pueden hacer investigaciones judiciales sin esa trascendencia. Está bien que sepamos que se está investigando, cuáles son los condicionantes, pero me parece tremendamente excesivo airear todo el contenido del sumario con una actitud que se acerca más a una persecución salvaje que a la judicialización de un caso de cualquier persona, ¿no? Lo que es verdad que se está presentando mediáticamente como un caso, un caso en fin, de gran corrupción y ya pasó un poco lo mismo con Stratus, ¿no? Que recuerden ustedes que se decían que era el caso mayor de corrupción y delito medioambiental de la historia de Lanzarote y parte del mundo, ¿no? Al final quedaron los 14 absueltos, ¿no? Y se quedaron sin caso todos aquellos que estaban pues fritos por ver, sobre todo al empresario en la cárcel, ¿no? Pues se quedaron sin caso y sin ningún inocente. No sé lo que va a pasar con Pedro Sanginés, pero todo indica, si hacemos caso a lo que él al menos dice y defiende, Pedro, a que esto puede pasar un tanto de lo mismo, ¿no? Hombre, con respecto a lo último que argumentaba, lo del caso de mayor corrupción, yo no lo llegué a escuchar, pero que sí fue el mayor delito medioambiental que se había cometido en Lanzarote,
según Ignacio Estampa, seguramente es porque no había visto ninguno más o no había querido ver. El caso de corrupción, perdón, era el caso Unión. Sí, por eso. El caso Unión es otra cosa, pero el caso del delito medioambiental, y no sé yo si se refería al tema de la bodega Tratu o incluso a lo de las palmeras, que también fue bastante llamativo, que todo un entramado judicial estuviera centrado en los niños de 4 palmeras, etcétera, etcétera, y así quedó como quedó. Hombre, con respecto a esto que se ha conocido hoy de Pedro Sanginés, lo que parece es bastante extemporáneo, ¿no? Se nos está intentando vender, y a mí por lo menos en un primer momento casi lo compro, incluso el tema de que estos son últimas noticias que se han ido conociendo en torno a... Es como si se hubiera calificado ahora todos los posibles delitos por los que se está investigando a Pedro Sanginés, cuando esto es el producto de, por ejemplo, lo que pidió el juez Jerónimo Alonso para ese refuerzo. Esto es como si fuera un refrito que se ha hecho ahora y se ha vendido como si fueran novedades, cuando todo lo que dio pie, por ejemplo, a ir a casa de Pedro Sanginés, según ha explicado Pedro, es producto de estas acusaciones que ya se sabía y que han intentado demostrar y que por el momento que se sepa no lo han podido. Porque díganme ustedes a mí, ¿qué organización criminal no es detenida cuando se entiende que han cometido delitos tan flagrantes como los que se están investigando? Lo que dicen es que como tenían las fotos de esas investigaciones de que aportó la Guardia Civil al juez, de ese registro que se hizo en su casa y posterior incautación de móviles, tablets y pendrive, pues todo esto, lo que han sacado, creo que son 3 fotografías de todo ese material, es lo que se aporta al sumario, es 3 fotografías, y lo que había que justificar esa fotografía. Estaba muy interesado mediáticamente que esa fotografía donde se ve Pedro. Pero en España, ¿desde cuándo es delito tener amistades? ¿Desde cuándo? Yo es que no... ¿Se ve a Pedro con Ignacio Calatayud, cuando hace ya muchos años, en una fiesta privada y tal, para intentar denostar la imagen tanto de Calatayud, pero sobre todo la política de Pedro Sanginés? Yo creo que en ningún momento Pedro Sanginés ha negado todo que fuera contrario. amigo de Calatayud, igual que otros abogados eran amigos de otras personas y se contrataban. Quizás así lo negaban, pero realmente eran amigos. Este tipo de cosas estamos acostumbrados a verlas a Lanzarote. No solo amigos, perdona que te matice, es que en ese caso que usted está diciendo, creo que es el que yo me refiero, en ese caso es que no solo eran amigos, es que trabajaban juntos personas del mismo despacho. Hijos de, socios de, familias de... Y del mismo despacho eran políticos que los contrataron precisamente para que pudieran llevar los pleitos famosos de los hoteles, por ejemplo. Pero bueno. A mí lo que me parece muy sangrante, es que se esté llegando a los límites que se están llegando para perpetuarse en el poder, para conquistar el poder o para evitar que otras personas accedan al poder porque entienden que no les interesa. Yo entiendo la buena lista, entiendo el debate, entiendo las medias verdades, las medias mentiras, pero esta judicialización intentando acabar con la vida de una persona, es que a una persona la pones en esa situación en la que puede perder todo lo que tiene, desde su honra a todo su patrimonio, a la consideración social que tiene y demás, y no se explica en el juego político. Es verdad que no es la primera vez que pasa, a lo largo de la historia se han dado muchos casos, incluso a la muerte física de la persona, pero yo no lo entiendo a estas alturas. La rivalidad es buena, esa enemistad tan obcecada no nos lleva a ningún lado, ni mejora a los unos, ni lleva a una mejor democratización del espacio. Efectivamente, bueno, de hecho hay gente del Partido Socialista que no está nada de acuerdo, es decir, consideran que está bien que se presenten las denuncias, que se investigue, pero no, como bien dice Manolo y Pedro, la forma que se está presentando el caso. Vamos a ver cómo se defiende Pedro Sanginés de esta última investigación, o más bien noticia, que se ha filtrado a algunos medios de comunicación. El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, achacó la última noticia hecha pública por el Canarias 7 y otros medios locales a que el PSOE de Dolores Corujo y Carlos Espino, instigador de la misma, se han quedado sin caso judicial. No es un nuevo caso, sino que no hay caso, y lo saben. Este no es más que un burdo y desesperado intento del gabinete de Dolores Corujo, de Carlos Espino y Mario Alberto Perdomo, precisamente porque las pesquisas hacia donde han avanzado, eso es muy antiguo ya, por un lado, a que los informes de la Guardia Civil han concluido que no existe vínculo alguno entre el patrimonio de Calatayud, su entorno, y el mío, ni por supuesto la adquisición de mi vivienda,
En segundo lugar, porque la apoderada de las Adelfas, antigua propietaria de la vivienda, ha corroborado toda mi versión acerca de los pagos de 360.000 euros, incluidos 95.000 en efectivo. En esta noticia se insiste en que el juez Jerónimo Alonso, del juzgado número 2, ha abierto el caso conocido del registro de la Casa de San Ginés, por si el cobro de sus costas en el pleito en su día del Consorcio Insular del Agua fue utilizado para adquirir la vivienda en donde actualmente vive. San Ginés cree que los propios administradores concursales han demostrado esas especulaciones en sus propias declaraciones. Porque ese día los administradores concursales me exoneraron por completo a mí de toda responsabilidad alguna en cuanto al cobro de Calatayud, los contratos, los incidentes concursales, etc. Todo esto también lo saben y es por eso que tratan de inhabilitarme socialmente. San Ginés cree que esta noticia es una más que saca el PSOE para inhabilitarlo políticamente porque le tiene miedo en las urnas. Bueno, ellos lo intentan desesperadamente, inhabilitarme tanto socialmente como en el entorno de mi partido. Sin ir más lejos, sacaban hace unos días que se me ha, algo que tampoco es noticia, embargado una enorme fortuna. Yo invito a la ciudadanía y a este medio a hacer público, porque una imagen vale más que 1000 palabras, un pequeño vídeo que se titula Mi fortuna en imágenes, que he preparado porque realmente es absolutamente ridículo, ¿no?, lo que se está planteando. San Ginés va a facilitar un vídeo a los medios de comunicación para demostrar cuál es realmente su fortuna. Bueno, pues precisamente ha enviado, justo después de esa noticia que hacíamos nosotros a primera hora de la mañana, Pedro San Ginés enviaba a los medios de comunicación, o el Gabinete de Coalición Canaria enviaba a los medios de comunicación el vídeo que vamos a ver ahora, donde de alguna manera trata de defenderse, porque esto es continuo. Hace 4 o 5 días la noticia era que tenía una especie de chalet, casona, bodega en Mazdache, ¿no? Aparte de la vivienda que fue en este caso lo explica ahí también, su vivienda, ¿no? Lo explica en este y entonces Pedro explica, que vean ustedes la fortuna. Hay que decir que Pedro lleva pues 10 años, en este caso, o llevó 10 años como presidente del Cabildo, y ganaba un sueldo razonablemente más de alto. 1 millón de euros pudo haber ganado, y más era lo que le echaban en cara, los mismos que ahora le critican que tengan propiedades por el valor ese. Los que le criticaban que cobraba 1 millón de euros en 10 años, ahora dice que ¿dónde sacó el dinero para tener Vamos, lo que quiero propiedades por decir 800.000 euros? que con ese sueldo, perfectamente, si tiene otras propiedades que nosotros desconocemos, entonces me callo. Hombre, pero si vas a instrumentos de financiación, como parece que también ha ido, pues evidentemente sí te lo puedes permitir. No, me refiero que con ese sueldo no tiene hijos. Es decir, no tiene nada, no tiene gastos. No tiene gastos, sino los gastos que él quiera. Cabildo para acá, para allá, que le pagan todo. Vamos, que ¿Tú puede puedes creer tener... que te entendí que decías que no tenía gastos? No, lo que me refiero No, es que lo que él ha mostrado como su patrimonio es totalmente equiparable razonable. Equiparable a lo que ha podido ganar. Cualquiera persona que ha ganado ese dinero puede tener ese patrimonio, e incluso si lo hace mejor que él, mucho más. Pero una casa de 800.000 euros hoy ya tiene, cualquier persona que tenga un sueldo de más de 30 o 40.000 personas tiene una casa valorada en 800 o 500.000 euros. Que no es el caso de él. No, pero que le digo que esa es la 40.000 realidad. euros, ¿no? Dice, Un no es el sueldo de caso 30 o 40.000 euros. Bueno, vamos a ver la fortuna que tiene Pedro San Ginés. Les voy a mostrar en imágenes la enorme fortuna de 800.000 euros que, según el gabinete de Dolores Corujo, se me ha descubierto. Atribuyen casi la mitad de esa fortuna a esta humilde casa de unos 90 metros cuadrados que adquirí por algo menos de 100.000 euros hará unos 20 años, cuando ni siquiera cobraba de las arcas públicas entonces. Hoy pesa sobre ella una hipoteca de 200.000 euros que solicité para prestar a mi hermano y parcialmente para adquirir mi otra vivienda. Y esta es la enorme bodega que poseo en la Jeria. Como ven, un cuartita en el que apenas quepo de pie, de unos 9 metros cuadrados. Y aquí se encuentra el supuesto chalet de lujo de 3 plantas con vistas al océano. Una simple vivienda adosada de 2 plantas en una urbanización residencial de la que, por supuesto, no me quejo. Vamos ahora con parte de mi parque móvil, porque la autocaravana no es más que una furgoneta camperizada de segunda mano que está en el taller. Este es el Jeep de tercera o cuarta mano que me costó 6.000 euros y así está de lustroso, con cinta americana. Quizás para mí lo más preciado es esta moto también de segunda mano del siglo pasado que se oxida en este cobertizo porque llueve más dentro que fuera. Hablando de motos, no tengo 3, sino 2. La otra es una Honda 70 con casi 40 años que mi novia adquirió de segunda mano y fue un regalo de juventud.
Y esta es la Zodiac neumática, que adquirí a medias con un amigo y lleva años arrimada porque ella no tiene ni motor. Yo realmente lo que digo es que no se pasen mucho, porque si siguen así van a ser un mártir a Pedro, que habrá hecho cosas mal, pero evidentemente no hace falta, si realmente se cree que se ha cometido un delito, que se investigue, como dice Manolo y Pedro, pero que no se exageren las cosas, ¿no? No digan que tiene el hombre una fortuna como el que es un millonario, cuando vemos que tiene lo que cualquier persona después de 20 años de trabajo pueden tener. Yo voy a ver cualquiera tiene mucho más, por cierto. Yo voy a ver si tiro definitivamente el deportivo que tengo por allí, todo hecho tal, a ver si algún día me van a investigar con así que tengo un coche. No, es que ahora cualquiera que tenga una casa ahora que se ha construido, después de 30 años de trabajo, 35 años, como llevamos algunos, como vean, va a parecer que lo ha robado. Como vean el vídeo de la explicación, van a decir que lo que utiliza como el cobertizo, creo que dijo él, que no ni una palabra no, de aquí ni de una bodega, la bodega. No, el cobertizo, donde tenía metida la onda ascendente es una construcción ilegal. Pues me da a mí que lo hizo él con chapa. Ahora lo investigan contra un atentado medioambiental o contra el territorio. La verdad es que no es para tomárselo en broma, porque sabemos que Pedro, pues evidentemente es fuerte, pero evidentemente esto duele a todo el mundo, ¿no? Esa investigación tan exhaustiva, el poner la lupa en todo, en cualquier movimiento, pues siempre algo, uno en la vida siempre te pueden coger un renuncio, aunque sea una tontería, ¿no? Pero en este caso lo que intento decir es que está bien que se investigue si efectivamente, como cree Dolores Corujo y Carlos Espino, que en la adjudicación del contrato del consorcio del agua para la concursal, para que defendiera al consorcio, pues fue de manera irregular o no se debió hacer, en fin, todas estas cosas me parece que son opinables. Y su obligación es denunciarlo. Otra cosa es la trascendencia que está teniendo a medios de comunicación muy afines a ellos. Hombre. Yo sí creo que en el caso de María Dolores, si ella entendió que allí había un comportamiento ilícito, lo lógico es denunciarlo y esperar a ver qué es lo que pasa, porque para eso existe un fiscal. Para eso existe la comprobación de los hechos para ver si son delictivos o no, pero este caso desde el principio se armó más como una campaña que como la intención de que se le condenara en un juzgado. Y lo digo porque todos recordamos aquella campaña de notas de prensa cada 2 días aduciendo qué había pasado y qué no había pasado, con una redacción que no correspondía a la de la jefa de prensa del Cabildo. Entonces, ante esa situación ya se esperaba este comportamiento, que me parece que es un comportamiento desquiciado y desquiciante, que no se ajusta a unos políticos socialdemócratas que lo que quieren es intentar mejorar la calidad de vida de las personas, de darle mejores servicios, de utilizar precisamente las administraciones para transformar la sociedad para bien. ¿Se cometen delitos? Se denuncian. Pero este ensañamiento, que parece que hay un miedo atroz a que vuelvan como si fuera Franco, como si fuera... Yo viví la época de Dimas, viví la época de Enrique Pérez Parrilla, viví la época de Pedro Sanginés, y debo decir que me encontraba más cerca o más cómodo con unos o con otros, pero en ningún caso vi lo que estamos viendo ahora. En ningún caso vi lo que estamos viendo ahora, ni siquiera en la época de Dimas, porque lo de Dimas eran bombas teledirigidas y bien calculadas que explotaban cuando el amigo enemigo entendía conveniente, tanto para sacarlo como para meterlo. Bueno, pues ya veremos en qué queda todo este tema, pero sobre todo, insisto, este vídeo demuestra que al menos hay una exageración y que hay una presentación que cuando a los periodistas de Las Palmas, que algunos están participando, que les cuentan la historia, los que están interesados en que sacan este tipo de cosas, claro, después cuando ven esto, pues ya no saben qué hacer, ¿no? Esto es lo que pasaba con Stratus, digo, cuando trajeron aquí a la gente del país, ¿no? Y le habían dicho que era el mayor atentado medioambiental, y los pobres que trataron de hacer lo mejor posible el reportaje, pues no sabían cómo definir, ¿no? Cuando vieron la bodega, cuando vieron el poco impacto que tenía, y sobre todo cuando le mostraron, creo que algunas bodegas de otros que realmente sí tenían impacto, pero no por culpa de ellas, sino porque como no sacan el plan especial, no le dejan hacer la obra. Yo creo que el gran temor que tienen aquí, la parte que está intentando o hundir o
o intentar cebarse con la imagen de Pedro Sanginés, yo creo que también lo que implica es un poco de temor, sobre todo electoral, a la figura de Pedro Sanginés, que todavía lo siguen viendo como ¿Y tú crees que Pedro como se va a enemigo. presentar después de todo esto? Pero yo creo que precisamente sé. esta guerra es lo que está avivando que gente cercana a Pedro y no tan cercana estén apostando porque se presente. Sí, porque pero yo es que entienden no quiero, yo es que no quiero entrar en ese, bueno, que tú puedes argumentarlo Hombre, evidentemente, pero yo, evidentemente, pero que yo lo que veo es que todo no puede valer y que nos estamos volviendo a la época del guerra civilismo que se vivió aquí en Lanzarote, en la época posterior a la Operación Unión, donde veíamos que, yo no sé si estaban conchavados o no, pero evidentemente que se esté conociendo detalles del sumario, que no conoce absolutamente nadie, que se estén publicando, que se esté asistiendo nuevamente a estos juicios televisivos o de banquillo, cuando todavía no está comprobado absolutamente nada. Y sobre todo, en una época tan cercana a las elecciones, yo creo que da muy a las claras el temor que se le tiene y sobre todo que después que se le esté haciendo un favor a Pedro o no se le esté haciendo un favor, yo creo que todo nos debe valer en política, relacionándolo incluso con el discurso que daba antes, que yo no sé si esto tendrá que ir unido a ser socialdemócrata o no. Yo creo que va más bien unido, unido a ser serio, a ser responsable, a ser buena persona, que muchas veces nos olvidamos de eso dentro de o se olvidan de eso dentro de la clase política. Pero Manolo, una cosa es que evidentemente, por lo que estamos diciendo aquí, lo que es verdad es que por mucho que Pedro diga que con todo esto que salga, que está saliendo, esto le puede debilitar políticamente, sobre todo yo creo que internamente. Vamos a ver. Más que de cara al votante, que el votante según las encuestas sigue estando de los mejor votados junto con Osvaldo, pero digo de coalición De lo canaria. mejor visto. Vamos De a lo ver. mejor visto, sí. Esto evidentemente da justificación a quien no quiere apoyarlo para decir que la figura de Pedro es conflictiva, que la figura de Pedro significaría mantener a Coalición Canaria alejada del contacto con el resto del partido, sobre todo con el socio tradicional de todos, que es el Partido Socialista. Es arriesgarse, porque una mayoría absoluta difícil es a una travesía del desierto de marginación absoluta. Eso es verdad. Pero por otra parte existe también gente que entiende que ¿qué es Coalición Canaria en Lanzarote? Yo me pongo a pensarlo, a analizarlo, a reflexionarlo y al margen de esos 10 años de gobierno que ha liderado Pedro Sanginés, no me queda ninguna otra connotación válida para situar el debate de Coalición Canaria en Lanzarote. No me queda. Y no me queda fundamentalmente porque no he visto a nadie liderando otra cosa distinta, con capacidad suficiente y con la contradicción suficiente para enfrentarse al Partido Socialista. Y lo digo claramente, ni Migdalia, ni en este caso Osvaldo Betancourt tienen un mensaje que nos dé una visión de isla como la construyó Pedro, beneficiado porque estaba en el Cabildo, con todos sus técnicos, se vio obligado también a dar respuesta, pero construyó un mensaje. Y ese mensaje se lo apropió Coalición Canaria. Y ahora Coalición Canaria se despoja de ese mensaje, pero no aporta otro nuevo. Y vamos a llegar a las elecciones y no hay otro nuevo. Cuando ese está enterito, cuando ese se puede decir que se apostó por esto, se apostó por lo otro, estuvo a punto de ganar las elecciones, yo no veo ese riesgo. Si es verdad que, ¿cuál es el problema de Pedro? Que en cualquiera de estas lo condenan y se cae porque la ley lo dice en primera instancia, usted es condenado y queda inhabilitado. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Lo que sí veo es que Pedro, a pesar de que todo el mundo creería que con esta noticia que ha salido hoy estaba pues el hombre decaído y tal, pues se le ve ahí vivito y coleando, ¿no? Y como decía una vez Enrique Pérez Parrilla de Dimas Martín, dice, si es un cadáver pero con mucha salud. Bueno, vamos a otro tema porque hay una buena noticia, entre comillas, Pedro, y es que Adislan ha desconvocado, o el comité de empresa de Adislan ha desconvocado la huelga que tenían creo que era para hoy, ¿no? A partir de hoy, ¿no? Sí, a partir de hoy, lunes, creo. Huelga intermitente, paro, eran cosas así, ¿no? Huelga intermitente, manifestaciones, paro. Era huelga indefinida, lo que pasa es que sí mantenían unos estrictos servicios mínimos por la sensibilidad del servicio, y qué es lo que les ha llevado en definitiva a desconvocar la huelga, porque el problema no está resuelto. Creo que han recibido todo el salario que les tenían pendiente del mes anterior, que ahora no sé si es julio, agosto o septiembre, pues ya no sé ni el día que vivo, pero bueno, el mes anterior y el que iba y después han recibido una parte del último mes
que tenían pendiente. Esperan que haya una solución y que se arregle esta situación, que el Cabildo de Lanzarote ya de una vez por todas regularice esa situación, pero es verdad que la situación sigue estando igual, que no ha habido ninguna solución, sino que se han buscado, no sé por dónde, pero la dirección de Adislan ha buscado la solución en este momento, pero no es la solución definitiva. Solo para poder pagarle el mes de agosto. Hemos hablado con Isabel Martín, en este caso le agradecemos que haya aceptado la invitación del Lancelot de los informativos para que pudiera ver la postura como responsable del área de asuntos sociales del Cabildo de Lanzarote, esta problemática que viven los trabajadores y la propia Adislan. No ha llegado la sangre al río, al menos de momento, y es que el comité de empresa de Adislan ha aplazado la huelga indefinida que tenía previsto iniciar desde hoy lunes ante la situación insostenible que están viviendo al no cobrar la paga extraordinaria de junio y la nómina del mes de agosto, de la que solo habían cobrado 250 euros. Los trabajadores cobraron de forma íntegra el mes de agosto y ven en este pago un compromiso del Cabildo de solucionar el problema. Desde el Cabildo matizan que no se desconvoca la huelga, sino que es un aplazamiento. No es una desconvocatoria, es un aplazamiento, ya que bueno, hemos agilizado pagos que no estaban pendientes, porque en realidad el Cabildo está al día en el pago, en el abono de todas sus obligaciones con la entidad que gestiona en este caso el sector de la discapacidad, que es Adislan. Con ese compromiso de pagar en estos días, el comité de huelga pues ha decidido aplazar el derecho de huelga que tenían que iniciar en el día de hoy. El Cabildo ha estado dispuesto a sacar a concurso la licitación del servicio, pero reconoce que el hecho de que la ley permita ahora la concertación social cambia el escenario. A lo largo de estos 2 años que hemos estado trabajando en este expediente, inicialmente sobre la mesa lo que legalmente se había preestablecido era la licitación conforme a la ley de contratos de las administraciones públicas. Una vez que a finales de diciembre del 21 aparece la concertación social, entran pues un nuevo factor a tener en cuenta, o incluso la gestión directa. Estamos barajando las diferentes posibilidades y trabajando con ellas. Desde el momento que tengamos toda la documentación ya lo haremos público. Lo dicho, esta huelga queda aplazada y no desconvocada, lo cual indica que el problema de base no está solucionado y mientras la incertidumbre económica de los trabajadores de Adislan sigue en el aire. Yo, Manolo y Pedro, lo que veo que, bueno, más allá de que es una buena noticia que se haya aplazado, sobre todo, digo, la huelga, pero es verdad que esto tiene que tener un componente de solución mucho más complicado. Y aquí el Cabildo, yo no digo que esté jugando mal sus cartas, el Cabildo creo que ellos consideran, en el fondo, consideran que esta empresa Adislan ahora mismo no tiene la suficiente capacidad. Es una ONG, no es una empresa. Claro, para llevar el servicio adecuadamente. Pero también es verdad, en defensa de Adislan, que está haciendo este servicio por debajo del coste desde hace ya mucho tiempo, y de ahí las dificultades que tenga, porque claro, tiene que adaptar los sueldos, tiene que pagar los sueldos de esos trabajadores, y el coste de unidad de persona por cama pues es mucho más alto que el que paga el Cabildo, ¿no? Adislan, si no existiera, estaríamos construyéndola en este momento. Porque este tipo de servicios se quieren dar no solo con eficacia, no solo con eficiencia, sino sobre todo con calor humano, con proximidad a las familias de los enfermos. Y eso es lo que Adislan es. Y Adislan nació precisamente por eso, porque eran las personas que estaban preocupadas únicamente por ese tema. No había esa preocupación. Los familiares, ¿no? Exacto, no había esa preocupación en el Lanzarote de hace 30 años. Y fueron los familiares quienes se engarzaron sus intereses, comprometieron a las administraciones para poder sacar adelante a sus hijos. Ahora es verdad que estamos en una mejor posición económica, en una mayor solvencia administrativa, pero no podemos perder cuál es la línea general. O sea, si lo que se busca fundamentalmente es comprometer a la familia, porque eso da satisfacción al enfermo, da satisfacción a la familia, y se consigue parte del éxito, que es que esas personas con esas deficiencias puedan conseguir ser felices en el ámbito más próximo. Que se quiera dar todo eso en una empresa y que se quiera desbaratar esto, me parece un error. Y que se haya metido el debate político más cruento en este tipo de lazo,
también me parece una equivocación. Hay que reconocer que el debate entre la posibilidad de sacarlo a concurso sin tener en cuenta el concierto social surgió hace 3 o 4 años y es verdad que lo han parado, ¿eh? Que yo creo que a través de la presión de la misma Dislan, de la Sociedad de Lanzarote y de algunos medios de comunicación, o todos los medios de comunicación, sí es verdad que se ha parado, que ahora hay una circunstancia diferente, que ya está en vigor el concierto social. Lo que pasa es que el tiempo desandado y la negativa, porque esto al fin y al cabo siempre ha sido el servicio, desde hace muchos años ha sido deficitario, pero la negativa a ese levantamiento de reparos hace que ahora estén en esa situación de vulnerabilidad económica y precariedad, sobre todo por parte de Adislan, para sobre todo poder hacer frente a las necesidades económicas para el personal, ¿no? Bueno, este sábado el Charco San Ginés estaba lleno de colorido porque había el segundo concurso de pintura rápida. Yo creo que... Nunca mejor dicho, entonces, lo de colorido, ¿no? Bueno, se trataba de eso, de pintar rincones de la ciudad. En este caso fue del rincón del Charco de San Ginés. La Casa del Miedo, ¿no? Sí, en esa zona participaron unas 12 personas, o pintores, artistas, y algunos de ellos pues mostraron sus cuadros, ¿no? Y se ha dado un premio. Yo creo que es interesante esto, de alguna manera yo he estado, no he participado, pero he estado viéndolo en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde primero empezó este tipo, estoy hablando ya de hace 30, 40 años, y tiene un éxito muy importante. Por cierto, otra buena noticia es que ya era hora, pero en este caso el Cabildo de Lanzarote se va a involucrar, va a ayudar al Ayuntamiento de Yaiza para tratar de que, con el Gobierno de Canarias, buscar una solución ya rápida para quitar las jaulas marinas famosas que están en Playa Quemada y que está contaminando todo aquel fondo marino. Pues nos parece una muy buena noticia, y estas son las cosas que hacen que, por ejemplo, ahora que María Dolores Corujo con NODA pues tiene buenas comunicaciones, de cara posiblemente al futuro también pensando, pues bueno, esto hace que se vayan consiguiendo cosas. Vamos a ver, porque de momento solo es un anuncio de que se va a resolver, y según Dolores Corujo, las jaulas tienen los días contados. Vamos a ver cuántos días vamos a tener que contar. Nosotros volvemos a publicidad y regresamos con la invitada, con la nueva diputada de Coalición Canaria, en este caso en el Congreso de los Diputados, María Fernández. Bueno, pues ya está aquí con nosotros María Fernández, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. De alguna manera es una nueva diputada porque vino a sustituir en este caso al señor Quevedo, que era de Nueva Canaria. María, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, bien hallado. Bueno, María, antes de nada me gustaría, no sé, lleva unos meses, ¿no?, yendo al Congreso de los Diputados. ¿Tú crees que todavía en Madrid nos ven muy lejos a los canarios? Desgraciadamente sí, desgraciadamente se hace necesario seguir teniendo una voz canaria que no tenga que rendir pleitesía a un partido estatalista, porque desgraciadamente en el poco tiempo que llevo allí, todos y cada uno de los proyectos legislativos se olvidan de la singularidad canaria, de la realidad insular, y es un trabajo constante. Decía Mauricio, que también fue diputado, si no me equivoco, por Gran Canaria, sí, que a los funcionarios de Madrid no es que nos quieran hacer daño, ni son malos que quieren perjudicar a Canarias, pero que siempre hay que explicarle 2 o 3 veces los problemas y las diferencias que tiene Canarias con el resto del territorio, ¿no? ¿Es así? ¿Te has dado cuenta? Sí, la pedagogía es constante, no solo con funcionarios, sino con partidos estatalistas que son así como muy recelosos de la singularidad canaria, cuando lo único que viene a representar es la igualdad de condiciones con alguien que vive en el territorio continental, ¿no? Pero no sé por qué tienen la extraña concepción de que son privilegios cuando en realidad son compensaciones, ¿no? Intentar compensar a alguien que nace en una isla con alguien que nace en el territorio continental. Bueno, me gustaría ahora, ya doy paso a mis compañeros, pero ya entrar, estamos en la fase de preparación de los presupuestos del Estado. Coalición Canaria también va a aportar su iniciativa, a ver si se le recogen. En este caso, ¿cuáles son las que van a aportar, consideran cuáles son los más importantes? Bueno, pues como bien empezábamos hablando, para nosotros la línea roja es nuestra legislación canaria, ¿no? Que aunque parezca evidente que las leyes hay que cumplirlas, desgraciadamente en el tema estatuto de autonomía de Canarias y en el tema del régimen económico y fiscal
hemos tenido unos cuantos sobresaltos a lo largo de la legislatura porque continuamente se dictan normas que conculcan nuestro fuero, ¿no? Entonces, para mí las líneas rojas son nuestras leyes, ¿no? Y de ahí en adelante, por supuesto, necesitamos medidas para que las familias salgan lo más dignamente posible de esta situación inflacionista sostenida que está dañando tanto el bolsillo de las familias, y necesitamos medidas adaptadas al archipiélago, ¿no? Manolo. Está hablando de la situación que se encuentran los diputados canarios, pero más que canarios está hablando de la situación que se encuentran los nacionalistas, Sí. porque hay más diputados canarios de partidos estatalistas que de partidos nacionalistas o canaristas. Que por cierto, ¿qué tal se siente uno al sentarse en un sillón canarista? ¿Hay gran diferencia entre una silla canarista o una silla nacionalista? Para mí el nacionalismo es de donde emanan todo este tipo de reclamos, ¿no? El sillón, yo me senté y no sentí nada, no me poseyó ningún espíritu diferente, y de hecho he continuado un poco con el trabajo que se venía haciendo por el otro diputado, poniendo el acento donde hay que ponerlo, ¿no? En la realidad canaria, y en que todos estos proyectos de ley se olvidan de esa singularidad, y hay que recordarlo a través de enmiendas, a través de PNLs, a través de trabajo. Pero para terminar la pregunta, porque esa fue una desviación que cogí sobre la marcha, hay temas que se debaten en el Congreso de los Diputados, en el que después de aprobado en el Parlamento de Canarias, donde los socialistas y los populares votan a favor, después llegan a Madrid y se quedan ustedes solos defendiendo el mismo tema. ¿Cómo se vive ese tipo de circunstancias? Pues con mucha frustración. Yo la verdad que en mi última intervención salgo bastante alterada defendiendo nuestro fuero, una realidad que además había aprobado, como tú bien dices, por unanimidad por el Parlamento de Canarias, instar al Gobierno de España que defendiera el REF en Bruselas por aquel 15% de sociedades unificado, homogenizado, y se olvidaron de la singularidad canaria. Y salgo un poco alterada porque creo que todavía estoy viviendo esa frustración de diputada que no entiende por qué esa incoherencia, ¿no?, del Partido Socialista en España y el Partido Socialista Canario, y de ese tema de que nos vendieron que tener el mismo partido político en las diferentes instituciones iba a ser algo beneficioso, y lo que estoy viendo o presenciando es todo lo contrario, ¿no? Es un Partido Socialista Canario que no se le escucha en Madrid y que al final tampoco hace grandes esfuerzos porque se le escuche o se le atienda, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, María, buenas tardes, antes que nada, por dos aspectos. Primero, el económico, el tema de las ayudas que se han activado, estas ayudas para intentar paliar un poco ¿cómo se llama? La famosa inflación, sobre todo las relacionadas con el turismo. Ya te lo dije esta mañana, pero te lo vuelvo a preguntar hoy. Me parece injusto, no, lo siguiente, que no se haya tenido en cuenta ese 100% de bonificación, sobre todo para el transporte de cercanías, que sí se está bonificando al 100% en la península, y que en Canarias incluso el presidente del gobierno de Canarias dijo que que eso no se iba a permitir, y que seguramente era un fallo que se corregiría, y no se ha corregido. Y por otro lado, el tema del cambio de posicionamiento, como esto ya es política internacional o política local por lo que nos afecta a nosotros, el cambio de posicionamiento con respecto al Sáhara, Marruecos y todo esto, si creen que se ha ninguneado un poco al sentimiento de Canarias, sobre todo, no al Partido Socialista o a Podemos o cualquier otro de los que forman el gobierno de Canarias. Efectivamente, para mí es un ejemplo más del sometimiento que hay del gobierno de Canarias o del presidente del gobierno de Canarias al presidente del gobierno del Estado. Ángel Víctor Torres, en sede parlamentaria, dijo que iba a exigir que el 100% de las guaguas fueran bonificados porque era una injusticia para Canarias. Y simplemente le valió una reunión con Pedro Sánchez que le subió del 30% al 50% para empezar a justificar el hecho. Miren, no hay que justificar nada. Nuestras cercanías y nuestro transporte de media distancia se hace por guaguas porque no tenemos trenes. Entonces no es justo que la media distancia y las cercanías en la península no se pague nada, sea gratis para los ciudadanos, y sin embargo la media distancia y las cercanías de aquí de Canarias, por el simple hecho de ser operado por guaguas, pues tengamos que pagar un 50%. Eso le añade el tema de la política de Marruecos, es decir, alguien que cambia toda la política de un país sin consultarlo con la Cámara de Representación de Ciudadanía, que es el Congreso de los Diputados, pues eso ya le puede decir un poquito de la poca transparencia que hay en este sentido, ¿no? Y luego encima no dejan de sacar pecho de que eso ha sido un éxito, diciendo que se han reducido la llegada de migrantes a nuestras costas, y nada que ver con la realidad, Oye, ¿no? por cierto, hoy se pidió en el Congreso, no sé, o en el Senado, la comparecencia de Zapatero y de Bono
para que expliquen lo de la conferencia, o el cumbre. encuentro que se hubo de paz la semana pasada en Las Se Palmas. pidió en el Senado, en el Congreso tenemos mañana el inicio del Pleno, pero bueno, vuelvo otra vez a la realidad mal entendida o ignorada por el Gobierno de España. Tenemos unos ministros y un presidente del Gobierno de España complacido por el éxito de la política internacional, diciendo que están reduciéndose las llegadas de pateras a nuestras costas, y la realidad que está viviendo Lanzarote en estos momentos, o Gran Canaria o Tenerife, es todo lo contrario. Hoy nos despertábamos con una noticia, de una desgraciada noticia, de que de una patera de 33 personas solo sobrevivía un sobreviviente. Corremos el riesgo de deshumanizar con este tema de porcentajes y demás, y la realidad es toda la contraria. Aquí no dejan de llegar pateras día a día, y esto no se resuelve simplemente con pintar una partida presupuestaria que nunca llega a las islas. Esto se resuelve con solidaridad y con una implicación del Gobierno de España en no dejar sola a Canarias con este drama migratorio, que es lo único que están haciendo, es dejarnos solos. María, hay una cosa que yo creo que es lo más que le preocupa a la gente, ¿no? Y es que la gente se está dando cuenta, las clases medias, que somos la mayoría en Canarias y en toda España, es que estamos siendo cada vez más pobres. El tema de la inflación, de ya por encima del 10, aunque es verdad que en el mes de septiembre puede bajar al 9,4, 9,5. Lo cierto es que se están tomando, ahora hay una guerra fiscal, a ver quién baja más impuestos. Subir o bajar impuestos es de izquierda o de derecha. Eso no tiene ideología. Aquí lo que tenemos que hacer es ver los problemas y ver cuáles son la batería de medidas para resolver esos problemas, porque nunca va a haber una solución mágica. Y de hecho, todas las medidas que hemos propuesto desde el Partido de Coalición Canaria se han hecho de manera coyuntural, de manera quirúrgica, intentando incidir en las economías domésticas más modestas, intentando compensar esa subida. Pero esto es lo que dicen todos. Ahora, la medida que ha tomado o anuncia que va a tomar el gobierno de Pedro Sánchez, ¿esas las comparte Coalición Canaria? Claro, es que al final lo que decimos es, llevamos meses hablando de deflactar el IRPF, de intentar reducir el IRPF en las economías pues más modestas. Llevamos meses diciéndolo y soportando insultos de que si somos la derecha rancia, de que si todo lo solucionamos bajando impuestos, cuando tenemos ahí la hemeroteca y tenemos los documentos que presentamos medidas quirúrgicas, medidas coyunturales, y que se nos tachó y se nos insultó de todo. Y ahora, por un tema político partidista, parece que sí son oportunas. Miren, yo me voy a abstraer de esta guerra partidista de que parece que ahora Andalucía quita el impuesto al patrimonio y por medio del Gobierno de España, por la puerta de atrás, se quiere invadir competencias de las comunidades autónomas, cuando recordemos que este impuesto muchos gobiernos autonómicos socialistas lo han reducido. Y yo me voy a abstraer de toda esta guerra partidista y voy a decir, señores, entre esta guerra de izquierda y derecha está la ciudadanía. La ciudadanía que, por ejemplo, en Canarias, que son los datos que me ocupan, siempre tiene 10 puntos por encima de paro, de subida de la cesta de la compra, de todo. Porque a nosotros nos impacta siempre el triple, y ya, si no eres una isla capitalina, ya ni te cuento. Ya, pero la medida que toma el gobierno de España, para que lo sepa todo el mundo, solo se va a beneficiar aquellos que ganen menos de 21.000 euros, que realmente yo creo que no deberían ni hacer declaración. Se queda muy corto. Pero la media, los que pagamos realmente, los que aportamos, que somos la gran clase media alta, en esta no vamos a ver beneficiados por las medidas del Estado. Sí puede ser por el tramo autonómico. Manolo. Sí, aquí se habla mucho de impuestos, se discute mucho de impuestos, si se sube, si se bajan, si se impacta en la población o no, pero se habla muy pocas veces de cambios en el sistema de gestión, porque hay miles de millones de euros que se derrochan año tras año, con dobles funciones de administraciones, con actuaciones que no tienen sentido, con dinero que no se sabe a dónde ha ido a acabar. Esa parte no se trabaja nunca, o sea, desde que ustedes pillan el dinero, no ustedes, me refiero a la administración, desde que pilla el dinero, eso ya no se da cuenta de ningún tipo. No, para nada. De hecho, yo creo que ahí la AEREF tiene una gran capacidad de análisis del gasto, no solo de la eficiencia del gasto del que se sale, sino de la eficiencia de las partidas presupuestarias que van a otros destinos. Es decir, todo gasto es importante que sea efectivo y eficiente y que tenga el impacto que debe tener, ¿no? Y yo creo que toda la economía se tiene que ver en su conjunto, no solo la política fiscal, sino la política del gasto y la política de ingresos. Tienes que verlo en su conjunto. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes un impacto de una crisis como la que estamos sufriendo, que ya venía antes de la invasión de Ucrania, pero que se ve agravada por la invasión de Ucrania, tú tienes que poner lo más rápido para ayudar a la familia. ¿Qué es lo más rápido para ayudar a la familia? Las políticas fiscales. O sea, antes que una ayuda o una beca
o una ayuda a un sector, lo que primero llega al bolsillo de los ciudadanos es la medida fiscal. Y en una situación inflacionista como la que estamos teniendo, que está sostenida, y no hay más que ver la inflación subyacente para saber que esto se va a sostener en el tiempo y que las familias ya vienen arrastrando mucho tiempo una subida de todo, de los elementos más básicos. La familia está pagando más por la luz, más por productos básicos de la cesta de la compra. Tenemos un sector primario que ya no puede más y que está repercutiendo los costes en lo que después llega a la cesta de la compra. Es decir, esta situación sostenida no se puede soportar más. Sí, pero Me parece bien que haya políticas de ayuda y a sectores, pero ¿qué es lo primero que nota una familia? Las políticas fiscales. Pero cuando hay una reducción de ingresos fiscales, hay un impacto en la propia administración. En las arcas de las administraciones con esta inflación No, están ingresando el triple. Ya lo sé. Donde se esperaba ingresar 1.000, están ingresando 3.000. Porque no se ha actualizado el sueldo de los funcionarios, que es donde se va gran parte del dinero y donde... Pero que no hace falta, es decir, vamos a ver, lo que se atacaba muchas veces contra el tema de las políticas fiscales era que no se podía poner en peligro los servicios básicos de la administración. No se ponen en peligro. La administración, donde esperaba ingresar 1.000 millones, ha ingresado 3.000. Tiene dinero de sobra para el sostenimiento de los servicios públicos básicos. Y con una política fiscal quirúrgica que alivie el bolsillo de las familias, por lo menos los tramos más bajos, incluyendo las familias de la clase media, esa clase media que de verdad yo ya no sé si existe o no, de lo castigada que está, no vamos a poner en peligro los servicios básicos del Estado, porque todavía hay una recaudación por encima de lo que se esperaba. Pedro, venga. A mí yo vuelvo otra vez al tema migratorio, pero en este caso como parte de las políticas activas que tiene que llevar el gobierno en Canarias, y que desde mi punto de vista yo creo que es una denuncia que se ha hecho por parte sobre todo de la oposición, porque aquí las administraciones locales que tienen el mismo color político que el gobierno pues no levantan la voz, pero es verdad que faltan muchos recursos. Aquí se sigue atendiendo con recursos que tienen que ser, y no creo yo que se me entienda como un lenguaje excluyente, pero para seguir atendiendo competencias que son del gobierno central, habrá que haber un incremento de esos recursos por parte del gobierno central a las administraciones locales, llámese ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias. Que ya son precarios esos recursos, de hecho. En todas las materias, porque desde los servicios que se le prestan en el primer momento, que también es atendido por Cruz Roja, pero después también tiene una especie de dispositivo que activan todos los ayuntamientos, hacia las policías mismas. ¿Cuál es? ¿Que deben aumentar? Si Sí, deben... hombre, sí, yo considero que no, yo considero que esto es una competencia estatal y ya bastante tienen los ayuntamientos con lo que tienen como para estar asumiendo una competencia que es estatal y es que la competencia migratoria tiene que partir de la solidaridad de todo el territorio español, porque si no nos dejan solos. Y es lo que yo estoy diciendo, es decir, esto no es una cuestión que se solucione mandándonos dineros, porque es que no tenemos capacidad de acogimiento de la cantidad de gente que nos está llegando. No tenemos capacidad de acogimiento en condiciones de humanidad básica. Y lo que no puede ser es que un ayuntamiento, como por ejemplo el de Aría, que se vio en una situación de que no tenía dinero ni para retirar las pateras de las costas y tener que utilizar fondos propios. Ahí tiene que venir el gobierno de España y poner los fondos y llevarse las pateras y tener una política solidaria. Y no dejar a Canarias sola como nos ha dejado, como dejó a Gran Canaria en el 2020, como nos sigue dejando en el 2022 y como ahora Lanzarote está totalmente sobrepasada con este nivel de acogimiento que por mucho que queramos no tenemos capacidad de hacerlo en condiciones de humanidad básica. Diputada, este fin de semana, no sé si me acuerdo si fue el viernes o el sábado. Creo que fue el viernes, pero se no estoy nombraba seguro. ya oficialmente a Fernando Clavijo como de nuevo candidato a la presidencia del gobierno por Coalición Canaria. Bueno, la verdad es que no fue una sorpresa, no nos vamos a engañar porque todo el mundo lo Hombre, es que había un solo candidato, era él, el único candidato. Para nosotros era candidato desde siempre, esto fue una formalidad. Pero yo lo quería preguntarle, lo cierto es que al señor Clavijo cada vez que se le presenta una elección le viene también acompañada una imputación. Sí. ¿Eso no le va a perjudicar a Coalición Canaria, al proyecto? Miren, ustedes saben que yo vengo de la abogacía, yo tengo un auténtico respeto por el tema, por los procedimientos judiciales. Es cierto que qué casualidad que siempre que hay un periodo electoral pasan este tipo de cuestiones, pero yo confío plenamente en la justicia y yo creo que el caso Grúa es el ejemplo perfecto de marear la perdiz de un lado a otro y al final terminar en lo que tenía que terminar. En un archivo y en una absolución de que allí no había indicio alguno de delito y por lo tanto se archivó la causa. Yo confío en la justicia y espero que eso sea pronto. Usted confía en la justicia y me parece muy bien, pero ¿no le parece a usted también que en los últimos años hemos visto demasiados casos de corrupción vinculados a la judicatura, a los jueces?
hay muchos jueces canarios que se han visto involucrados en este tipo de juegos. Hemos sido testigos de ellos en los últimos años. ¿Es esto normal? Al final, desgraciadamente, la corrupción es una condición humana y ningún sector de la población, por muy académico que creamos que es ajeno a esto, ¿no? Es decir, desgraciadamente esa condición, esa parte de la condición humana que debemos desdeñar y desechar y repudiar por completo, pues sí, afecta a médicos, a jueces, a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que ahí los políticos tenemos que dar ejemplo, criticarla y que en cuanto alguien realmente sea condenado por un delito de este tipo, no tenemos que ir a una sin fisuras y condenar este tipo de actuaciones. Vengan de donde vengan, de la judicatura, de la política, de la policía, de donde sea. María, lo que sí ha sido sorpresa para muchos, para mí por lo menos, fue cuando conocíamos la noticia de que Ana Oramas, la diputada, la histórica, yo diría ya, diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, pues va a venir a Tenerife a encabezar la lista de Coalición Canaria en las próximas elecciones autonómicas. ¿Está tan mal las cosas? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, yo creo que ya es hora de una diputada con una reputada experiencia, con tantos años de gestión, de una gestión tan querida por la ciudadanía, pues bueno, es estupendo que venga a dar un mínimo de ejemplo de la brillante gestión que ha tenido todos estos años en el Parlamento del Congreso de los Diputados de Madrid, pues que pueda también hacer algo de gestión, de esa brillante gestión en el Congreso, en el Parlamento de aquí de Canarias, por supuesto. Yo sí quiero preguntarle por la visita, ya que ha estado por aquí por Lanzarote, ¿se habrá hecho un balance de las reuniones que ha tenido? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que le han hecho aquí en Lanzarote? Todavía me quedan, ¿no? Pero yo creo que primordialmente me voy con la sensación de que La Graciosa obtuvo ese nombramiento de octava isla, pero que de poco le ha servido esta legislatura, porque creo que no han ingresado ni un solo euro en la isla de La Graciosa. Había proyectos muy avanzados de saneamiento que son elementales y básicos y no se han quedado paralizados, no se han puesto en marcha. Tenían muchísimas ordenanzas de regulación interna, como por ejemplo en el transporte y demás, que han quedado en un cajón de la legislatura pasada y no se han sacado esta legislatura. Eso es algo elemental y básico que voy a defender. Por supuesto, Lanzarote tiene muchísimas cuestiones pendientes en inversión de infraestructuras, de carreteras, de tratamiento de aguas hidráulicas, porque aquí recordemos que desalamos el 90% del agua que va a regadíos o que va a los domicilios, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas importantes por hacer y lo positivo es que Lanzarote va a tener una diputada que va a trabajar y va a luchar en Madrid por ellos, al igual que lo voy a hacer por La Graciosa, por Fuerteventura, por Gran Canaria y por el resto de las islas, porque al final somos diputados por una provincia, pero defendemos las 8 islas por igual. Y que me van a tener aquí porque yo creo que la mejor forma de defender a un pueblo es venir aquí en persona y escucharlo. Pero ¿no cree usted en el caso de La Graciosa? Vamos a ver, se le reconoce como isla, pero no se le da la más mínima representación en el sentido de consejo de gobierno de la isla. Lo lógico, igual que existe otra mentalidad, o sea, las ciudades, comunidades de Ceuta y Melilla, que evidentemente tienen mucha más población, aunque el territorio viene siendo más o menos igual, no se cree usted que son mucho más grandes, pero no parece lógico que ellos tengan allí su propio consejo en el que representen a la isla, tengan su presupuesto para hacer sus cositas y gestionen, porque entonces, ¿qué isla es esa? Vamos a ver, totalmente de acuerdo, es decir, necesitan presupuestos, yo creo que realmente ellos están preparados para gestionar. El problema es que en toda una legislatura no se les ha dado la oportunidad. Había muchísimos proyectos que simplemente había que ponerle un poquito de presupuesto y un poquito de gestión y ellos eran capaces, sobrados, con la estructura que tienen, de haberlos ejecutado. ¿Cuál es el problema? Que si tú le das un reconocimiento de isla, pero luego no le das ni presupuesto, ni capacidad de gestión, porque no le das presupuesto, pues al final ellos se quedan en un mero reconocimiento. ¿No? Tienen un consejo ciudadano, pero no sé qué capacidad de gestión tienen. Pero eso yo creo que tienen que ir, o sea, ahí tiene que haber un gobierno. Que se puede tener un nuevo que sea un cabildo ayuntamiento. Antes hablabas de la duplicidad de las gestiones. Que les empiecen a dar dinero, para hacer las reformas más básicas que hablamos de saneamiento, que mira tú lo que puede repercutir en los vecinos, que les den eso y ya después vemos si no hay una capacidad de gestión, se puede emplazar a hablar de otras cosas. Pero el gran problema que tienen ellos ahora mismo no es de capacidad de gestión, que la tienen. Pero es que para esas obras solamente hay que adjudicárselas a una empresa, no hay tampoco demasiado ausencia de partida presupuestaria. Se ha invertido 0 euros en 3 años de gestión que ha tenido el Partido Socialista. Y eso, por supuesto, que no se puede soportar.
Bueno, y es verdad que lo del tema del saneamiento, que viene de la época de Fernando Clavijo como presidente, realmente es lamentable. Que ya tenían un proyecto, que tenían el proyecto acabado, el proyecto ya se había empezado a invertir en él, simplemente había que darle continuidad. Lo que falta son las conexiones. No, pero es que no se sabe exactamente por qué no se han hecho todavía, porque esto viene de viejo y se hizo por emergencia. Si se llega a hacer por el procedimiento normal, no terminamos ni en el siglo próximo. María, nos tenemos que ir, pero hay una pregunta que yo pues siempre tengo cuando viene una persona de fuera que pertenece al nacionalismo, y es que la sensación que tiene mucha gente votante del nacionalismo es que falta unidad. Yo sé que usted ya está cansado de oír esa palabra, de la unidad, del nacionalismo, pero lo cierto es que hay 2 diputados ahora nacionalistas y un milagro porque ustedes fueron junto con Nueva Canaria y se repartieron en Taisieren el escaño, ¿no? Pero lo cierto es que llegamos a tener 4 y 5, ¿no? Llegamos a tener 5 personas diputados. Eso ya es casi imposible. Yo miro ahora y lo veo casi imposible. Yo creo que por eso decía al principio de la entrevista de que hay que hacer mucha pedagogía, los nacionalismos tenemos que hacer autocrítica por esa incapacidad que hemos tenido de transmitir a la ciudadanía la necesidad de tener allí voces canarias que defiendan Canarias por encima de todo, por encima de los intereses estatalistas o partidistas. Y yo creo que eso es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, seguir esforzándonos. Pero el mensaje sigue sin llegar, María, sigue sin llegar, porque yo lo que veo es que la gente vota al PSOE, vota al PP en esta comunidad cuando estamos a 1000 kilómetros de Andalucía o de la costa andaluza y a 1500 de Madrid. Yo lo que creo que tiene que haber también, Jorge, es un mayor sentimiento del pueblo, de reivindicación, porque en el País Vasco usted ve a los socialistas que van allí y son tan del País Vasco como los del PNV. Pues por eso digo, pero que aquí, yo no sé, alguna merma hay que no veo yo. Tenemos que repetir y repetir que no se vota a un presidente del gobierno, no se vota a Pedro Sánchez ni se vota a Feijóo. Se vota a 15 diputados y diputadas canarias que defiendan esta tierra. Y yo a la ciudadanía les digo, bueno, ahora piensan de memoria 3, 4 diputados canarios que se le vengan a la cabeza. Seguro que solo se les van a venir los nacionalistas. Entonces, señores, la historia lo ha dicho. Cuando éramos un grupo fuerte, con 4 diputados, con 6 senadores, conseguimos darle un vuelco a la Canaria. La Canaria de los años 80 era analfabeta. La gente moría por dar a luz porque tenía que coger un avión de una isla no capitalina a una isla capitalina. Hemos avanzado todo lo que hemos avanzado porque los votos nacionalistas han sido importantes y determinantes a la hora de aprobar normativas. Y eso lo tenemos que repetir hasta el hartazgo, que cuando vayan a votar vean la utilidad de su voto y digan, ¿este voto para qué va? ¿Para defender a Canarias? Partido Nacionalista. Sí, pero después los miramos a ustedes y no son capaces de llegar a acuerdos Nueva Canarias y Coalición Canaria, que son los, vamos a decir, los representantes más importantes del nacionalismo. Bueno, nosotros somos, el bipuesto allí es fruto de un acuerdo del partido Nueva Canarias y tal. Y allí es súper importante que en Madrid sigamos teniendo esta fuerza. Y solo teniendo a ese partido nacionalista que es libre, que no rinde pleitesía a un partido estatalista, es como único podemos defender a Canarias. Pues María Fernández, diputada de Coalición Canaria, muchas gracias por las Islas Orientales. Me gusta más que le digan por la provincia de Las Palmas, me gusta más decir las Islas Orientales, que es porque ya la provincia en el Estatuto de Canarias no existe. Sí, pero en la ley electoral sí, y ella es por la ley electoral. Sí. María, bienvenida y hasta otro día. Un placer estar con ustedes cuando quieran. Pedro, pues nos vamos. Venga, hasta otro día. Hasta otro día, Manolo. Hasta el miércoles, para ti, para el miércoles, decir que la calima va a durar creo que 2 días más todavía. Que por cierto, María Fernández está afectada, también nosotros ya estamos me imagino que debe ser porque también hablas mucho, hoy ha estado de turné por prácticamente todos los medios. No ayuda. Nosotros no es una amenaza, pero mañana volvemos a las mismas horas. Buenas tardes.